Bien. Entonces les comentaba que con este circuito, si volvemos a los conceptos básicos de electrónica 1, vamos a encontrar que en la resistencia R2, si nosotros tenemos un voltaje de base, voy a suponer aquí 2 voltios, ¿sí? 2 voltios de continua entran a través del transistor de base a emisor, vamos a tener una caída de tensión de 0.7 volts. Entonces el voltaje final que esperamos a la salida del emisor sería de 1.3. ¿Ok? Pero vamos a dar por hecho que ese voltaje es constante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo pongo hasta arriba, ¿sí? Yo tengo ese circuito, voy a identificar que la corriente, en este caso, la corriente del emisor, ¿sí? Como va a tener un voltaje constante entre una resistencia fija, que es R2, entonces nos va a mantener una corriente constante, ¿sí? Entonces, vamos a ver, si yo estoy aplicando una fuente de 2 volts, la fórmula sería V2, o voltaje de base, menos 0.7, que es el voltaje base emisor, entre R2. Con estos valores que tiene aquí, pues nos da 13 miliamperes, ¿sí? Ahora, la siguiente condición nos dice que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Recuerden que la corriente de base es una corriente muy pequeña que se consideraría despreciable, ¿ok? Entonces, por eso, bueno, corriente de colector aproximadamente a corriente de emisor. Entonces, como esa es la corriente que se debe de mantener, bueno, esa es la misma corriente que debe tener la carga variable, ¿sí? La carga variable, que es esa resistencia que está marcada como de 1 kilo. Bien. Voy a... de hecho, permítanme. Ok. Yo voy a quitar esta parte, pues nada más para el recordatorio, ¿no? Bueno, en este punto, en esta prueba, punto de prueba, pues vean que si tenemos 2 volts, ¿sí? Y pasa por el diodo interno, pues le baja aproximadamente 0.7, bueno, aquí le está bajando 0.6 volts, ¿sí? Y por eso hay 1.44, pero ese es un valor que se mantiene fijo. Ahora, voy a poner el ejemplo como está aquí en el archivo. Tiene una resistencia de 100 ohms. Bien, si yo tengo ahora una resistencia de 100 ohms, ¿sí? Bueno, vean, el voltaje cae, sí, aproximadamente los mismos 1.3, bueno, 1.23, ¿no? Cae un poquito más. Y por lo tanto, bueno, la corriente que debe haber en este punto, ¿sí? Vamos a pensar que fuera bueno, ya lo había resuelto aquí.
Serían los 2 menos 0.7 entre 100, nos daría 0.013 amperes, o lo mismo que son 13 miliamperes. Entonces, ahora si yo conecto el transistor, ¿sí?, de colector a la carga variable, voy a modificar la carga variable, voy a dejar como de 1000 ohms. Y esta fuente la voy a poner de 24. ¿Sí? Ahora vean. Aquí se siguen manteniendo los 1.3. La corriente, vean que nos menciona que sobre la rama del colector es de 13 miliamperes. ¿Sí? Entonces quiere decir que es una corriente que se está manteniendo constante gracias al control del emisor. Y a pesar de que la carga pues sea variable, bueno, en este caso es 1000 ohms, vamos a ver, ese multímetro nos indica que el voltaje en la resistencia es de 3.029, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si son 13 miliamperes, ¿sí? 13 miliamperes por 1000, ¿sí? Pues entonces nos estaría dando pues 13 voltios, ¿ok? Ahora vamos a suponer que cambio esta carga variable y que esta carga ahora va a ser de 100 ohms. ¿Sí? Entonces vean que la corriente sigue siendo de 13 miliamperes, bueno, creció 13.2 milis, ¿no? Un poquito más, pero pues prácticamente son unos 13. Y multiplicando 13 miliamperes por 100 ohms, nos daría un voltaje de 1.319. Aquí vemos que la corriente es una fuente de corriente constante, ¿sí? Aquí lo que va a estar variando va a ser el voltaje. Es como cuando nosotros tenemos una fuente de voltaje y cambiamos la resistencia, vemos cambios en la corriente. Entonces lo mismo sucede en este tipo de fuente. Si es corriente constante, pues ahora quien va a variar va a ser el voltaje. ¿Sí? El voltaje se va a adaptar según la necesidad de la carga, de tal forma que la corriente sea fija. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien o hay alguna duda? Todo bien, profe. Bien. Bueno, ya vimos que variando la resistencia, la corriente sigue siendo la misma, ¿ok? 13 miliamperes y ahora el voltaje son 132 milivoltios. Pero, ¿qué sucede ahora si en vez de tener una resistencia de 10 ohm, tengo una resistencia, por ejemplo, de 10.000 ohms? Vean, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué sucedió con la corriente que venía en el colector? Se bajó, bueno, más bien aumentó a 2. Sí bajó a 2.28 milis, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? A que si nosotros teníamos 13 miliamperes de corriente, de corriente constante, ¿sí? Y vamos a hacer la operación. Sería 13 por 10 a la menos 3, ¿sí? Esa corriente la aumentamos por 10.000. Quiere decir que requerimos que en esa resistencia existan 130 volts, ¿sí? Pero resulta que nos está limitando la fuente B1, porque B1 únicamente puede darnos hasta 24, ¿sí? Entonces no va a tener el voltaje suficiente para cubrir la demanda de esta resistencia.
Por lo tanto, aquí la corriente pues ya no está siendo constante, ya la fuente no está funcionando correctamente. Entonces nosotros tendríamos que aumentar el voltaje de la fuente. Si yo aquí, por ejemplo, le pongo 150 volts, ¿sí?, de corriente directa, ¿sí?, vean que ahora el voltaje en la resistencia de carga es de 131.441 volts, pero gracias a eso mantiene la corriente constante de 13 miliamperes, ¿sí? Y ahora sí, de hecho no pasa nada. Si yo en vez de 1000 vuelvo a regresar a 10.000, por ejemplo, perdón, se me fue un símbolo raro ahí. Regreso a 1000, ¿sí? Vean que se ajusta, sigue manteniendo los 13 miliamperes, bueno, un poquito más elevados por la tensión de la fuente, y el voltaje pues, se mantiene en 13.661. Ahora aquí vean que en la resistencia R2, a pesar de todos los cambios, siempre se mantiene alrededor de 1.3 volts, ¿sí?, por la caída de tensión de base a emisor. ¿Ok? Ahora, díganme, entonces, ¿qué está sucediendo con el resto del voltaje? ¿En dónde creen que está el resto del voltaje? Porque tenemos una fuente de 150. La resistencia se está llevando 13, en la R2 1.37, entonces, ¿dónde queda el resto? Y entonces, si vemos toda la malla, ¿sí?, la malla principal que rodea lo que es la fuente B1, vamos a encontrar que en serie tenemos la resistencia, colector emisor del transistor y R2. ¿Sí? Entonces, quiere decir, ¿sí?, que el resto del voltaje lo va a consumir el transistor. ¿Ok? De estos 150 volts, ¿sí?, solamente se le aplica el voltaje a la carga para mantener la corriente de 13 milis. Y el resto, pues, lo tiene que consumir entre base y colector. Digo, entre colector y emisor. Entonces, aquí tiene los otros 134.97 volts. ¿Sí? Entonces, pues, gracias al transistor se regula esta corriente. Gracias a esta configuración lo mantenemos constante. Bien. Entonces, una limitación que estamos viendo de este tipo de fuentes es la capacidad de la corriente que podemos suministrar. Porque si tenemos una carga muy grande, no le podemos suministrar una corriente grande, porque nos exigiría inmediatamente que el voltaje de alimentación principal tenga un voltaje grande. Bien. Bueno, ya vimos que podemos variar esta situación. De hecho, podemos variar esta corriente con los parámetros de B2 y R2. Podríamos poner, de hecho, un potenciómetro aquí o acá un voltaje variable y con ese podríamos controlar la corriente a la que queremos ajustar.
como si fuera una fuente de voltaje variable, ¿no? Pero en este caso sería una fuente de corriente variable. Ahora, como aquí, bueno, estamos empleando dos fuentes, entonces vamos a agregar un elemento más para emplear una sola fuente. Por ejemplo, voy a retirar esta fuente, la B2, y emplearme ahora de un Zener, ¿sí? Un diodo Zener. De hecho ya lo tenía aquí seleccionado. Este Zener ya va a ser de su elección. Va a determinar qué voltaje ustedes quieren mantener en la base. De hecho, para la base no requerimos una corriente muy grande, solo la suficiente, y de hecho es muy pequeño, porque si aquí yo tengo 13 miliamperes entre 100, pues quiere decir que aproximadamente requiere solo 1 miliamper para polarizar. Ahorita la corriente no nos es muy relevante en la base. Mientras más chiquita sea, pues mejor, para que no sea muy diferente la corriente entre colector y emisor. Este diodo 1N4728 es un Zener, me parece que de 3.3 volts. Ahorita lo voy a probar. Ok. Entonces, vean, aquí se mantiene 3.26 volts, que es lo que hay en el Zener. Ahora, este Zener así viene en su hoja de datos, ¿no? Que es un Zener de 3.3. Para calcular esta resistencia, bueno, empleamos otra relación. Ok. Para el cálculo de R1, para la fuente de corriente con Zener, bueno, tenemos que es el voltaje de la fuente B1 menos el voltaje de Zener entre la corriente y Z del Zener, que viene en la hoja de datos, es la que recomiende, ¿no? Para poderlo polarizar lo suficiente. Entonces, la diferencia de esos dos voltajes y la corriente del Zener es aproximadamente lo que necesitamos para el cálculo de esa resistencia R1, para no poner una resistencia muy pequeña. Porque si llegamos a poner una resistencia muy pequeña, ¿sí? En este caso de R1, lo que va a hacer es que vamos, como es una tensión muy alta, la entrada, vamos a aplicar una corriente muy grande y se va a dañar el Zener, ¿sí? El Zener y hasta el transistor posiblemente. Entonces, por eso, esa resistencia limitadora es importante, ¿sí? Que esté pues bien calculada y dependemos de B1. Bien, entonces aquí ya tenemos 3.26, ¿sí? Si quitamos 3.26, bueno, antes de eso, si tenemos ahora 3.26, bueno, deberían ser 3.3, ¿no? El voltaje de Zener. Menos 0.7 entre la resistencia R2, que es de 100 ohms, ¿sí? Nos dice que la corriente sería de 0.26 miliamperes. Poniéndolo como nos aparece en la simulación de 3.26, nos daría 0.025 miliamperes.
Entonces sería entre 25 y 26 miliamperes, ¿no? La corriente constante a la que trabajaríamos. Y podemos apreciarlo, ¿sí? En lo que es el colector, la conexión que va al colector, vean que son 26 miliamperes, ¿ok? Se está ajustando según la necesidad. Entonces, si son 1000 volts por 26 miliamperes por 1000, bueno, nos dice que el voltaje a consumir tendría que ser de 26. Entonces, vemos, doble clic y nos dice 25.999, ¿ok? Entonces, bueno, como le alcanza el voltaje a B1, pues no hay problema. Y el resto del voltaje, ¿quién lo va a consumir? Pues el transistor, ¿sí? Con 121.399. Este transistor, bueno, los N2222 es un transistor de baja potencia. ¿Sí? Aquí conviene utilizar transistores como los TIP 21, TIP 31, 32, o hasta un TIP Darlington, ¿no? Para poder mantener, hacer control de voltajes y corrientes más grandes. En fin. Esta sería la configuración para la corriente, para una fuente de corriente constante. Ahora, si yo, bueno, si un ejemplo dice hacer una fuente de corriente constante con Zener, ¿no? Que sea de 0.0001 amperes, o que es lo mismo de 0.1 miliamperes, ¿sí? Vean que pues es una fuente con una corriente muy pequeña. Vamos a escribir que esto es equivalente a 100 microamperes, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, ya está resuelto. Partiendo de la fórmula anterior, ¿sí? De la primera que teníamos aquí, donde dice que era B2 menos 0.7 entre R2, bueno, la modificación que va a sufrir es que ahora va a ser, en vez de B2, pues ahora va a ser BZ, ¿sí? El voltaje de Zener menos 0.7 entre R2. Entonces, a partir de esto, bueno, ya conocemos BZ, conocemos la corriente a la que queremos llegar, hay que despejar R2. Entonces, despejando R2, nos da que la resistencia debería ser de 25.500 ohms. Entonces, aquí sería 25.500. Y vean como en la parte superior, bueno, ya nos indica que son 108 microamperes, ¿no? Casi los 100 microamperes, pero se mantienen de una forma constante. Ahora, pues ya calculamos cuál es la corriente y simplemente fue variando R2, ¿sí? De hecho, podríamos poner aquí un potenciómetro y estaríamos variando la corriente. Ahora, aquí, no sé, voy a poner una resistencia de 100K. Ah, no, perdón, de 10.000, 10K. Y vean, la corriente se sigue manteniendo en 108 microamperes, ¿sí? El voltaje sobre la resistencia de carga variable, ¿por qué? Porque es una carga desconocida. Ahora cambio a 1.083, ¿sí? Bien. Ahora voy a poner, no sé, una resistencia de 100.000.
Vean, el voltaje que alcanza pues es de 10.82 volts. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos emplear este circuito de igual forma para acoplarlo a sensores que son por lo general pasivos, ¿sí? Sensores pasivos tipo resistivos, como el termistor, la galga piezoresistiva o la LDR, ¿no? Y aquí cada vez que se aplica un cambio, ¿sí? Ya sea de fuerza, luz, temperatura, podemos acoplar justamente donde está este multímetro, el 1, acoplarlo a un amplificador, ¿no? Un amplificador de hecho del tipo diferencial. No hay necesidad ni siquiera que sea de instrumentación. ¿Por qué? No nos vamos a preocupar por las impedancias y tampoco por pérdidas de información, porque finalmente estamos aplicando una fuente de corriente constante. Entonces tenemos un control sobre la carga. No hay ningún problema con eso. El voltaje va a ser proporcional al cambio de la variable. Y estos cambios de voltaje, bueno, los vamos a poder visualizar correctamente en nuestro AD, ¿no? Nuestro convertidor. Bien, ahora vean que de hecho para esta carga, ¿sí? La corriente de 100 microamperes es suficiente para mantener voltajes un tanto decentes, ¿no? Por ejemplo, aquí 10.82. Entonces, aquí, bueno, ya no tendría necesidad de una fuente de 150. Podríamos poner incluso una de 15 volts, una pequeña. Aquí esta resistencia la voy a tener que modificar, ¿sí? Porque como ya cambié el voltaje, ¿sí? Le voy a poner una de 1000, ¿no? ¿Sí? Y vean que ya con la fuente de 15 volts podemos alimentar sin ningún problema a la resistencia variable. Y de hecho, el voltaje ahora que hay entre colector y emisor, pues es un voltaje muy pequeño. Entonces un transistor pues puede trabajar sin problemas bajo esas condiciones. La corriente, pues vean que se sigue manteniendo de 100 microamperes. Esto lo menciono porque, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sensores de termistores que pueden variar, ¿no? Su temperatura desde a lo mejor 100 ohms hasta 50 kilos, ¿no? 50, casi 100 kilos. Entonces, podemos variar su voltaje. Bueno, se va a ver una variación del voltaje, ¿no? Respecto a la temperatura. También tenemos la ventaja de que, bueno, si es una fuente de corriente constante, podemos saber cuál va a ser la potencia máxima y mínima también del elemento, y así evitar el autocalentamiento. Otra ventaja es que con esto ustedes pueden controlar cuáles van a ser las condiciones máximas y mínimas, ¿sí? Para la D, por ejemplo, si seguimos con la ley de Ohm, ¿no? Que el voltaje es igual a corriente por resistencia, ustedes podrían determinar con el valor máximo de resistencia cuál sería la corriente necesaria para que no rebase, por ejemplo, los 5 volts, ¿no? O no rebase cierto valor de voltaje que va a entrar a nuestro AD. Entonces, finalmente la fuente de corriente constante nos ayuda a compensar o incluso nos puede ayudar a sustituir lo que vendría siendo el puente de Winston, ¿sí?
Bueno, ya sabemos, el puente de Winston de todas formas es un elemento, son elementos que nos permite darle estabilidad a nuestro circuito. La fuente de corriente constante hace lo mismo, ¿sí? Nos da estabilidad de alguna forma porque sabemos con qué corriente estamos alimentando nuestro sensor, ¿sí? Sabemos que no vamos a rebasar los límites de potencia, etcétera, ¿no? Y aquí ya necesitamos solamente pues un amplificador diferencial común, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Bien. Otra cosa, esta fuente de corriente es únicamente unidireccional, ¿sí? Ya que estamos empleando solo un transistor NPN, ¿sí? Entonces, solamente funciona para corriente continua o para trenes de pulsos, y trenes de pulsos que van de 0 a un valor positivo, ¿no? Para pulsos positivos. No funciona para corriente alterna, nada más para que lo tengan en cuenta, ¿no? Bueno, aquí ya puse el diagramilla final. Ok. Ahora, entonces regresando a lo que es el PDF, ¿sí? Tenemos que la fuente de intensidad, primero, inciso A, fuente de intensidad sobre carga flotante, ¿no? Sin tierra. Dice, cuando la carga sobre la que se desea hacer fluir la corriente de salida no requiere tener una determinada masa, es una carga potencialmente flotante, los circuitos más simples de conversión de tensión a intensidad son los que se muestran en las siguientes figuras. ¿Sí? Dice, en ambos casos se define la intensidad de salida a través de una resistencia R, en la que utilizando el cero virtual de entrada del operacional se hace caer la tensión de entrada y en consecuencia por ella fluye corriente. Sería BI entre R. Si utilizando la alta impedancia de entrada y la alta ganancia de tensión del amplificador, esta intensidad se obliga a fluir también por la carga. ¿Sí? Entonces ya nos está diciendo. Aquí nosotros tenemos una fuente de voltaje VI, ¿sí? Entra, la corriente fluye a través de R. Ahora, como aquí la entrada no inversora está conectada a tierra, pues estamos esperando que la inversora mantenga el mismo potencial para que llegue al equilibrio. Entonces, aquí como mantiene un cero virtual, como lo mencionaba arriba, o la masa flotante, vamos a mantener pues el voltaje VI, porque sería VI menos 0, la diferencia de potencial sobre este elemento. Entonces, por eso lo manejaríamos como VI entre R, y eso sería igual a la corriente constante. Como sabemos, no va a circular una corriente, o idealmente no va a circular una corriente a través de una entrada, ¿sí? Recuerden que eso no es algo que se espere, porque es una alta impedancia. Entonces la corriente sobre R va a ser la misma sobre ZL. Presten atención como aquí menciona que es una Z, no le está llamando ni siquiera R, es una Z, sino que puede ser incluso una carga inductiva o capacitiva, o ambas. Y la corriente, bueno, va a ser la misma que en R.
Finalmente, el voltaje que ajustaría sobre esta resistencia, bueno, es la salida, ¿sí? Ya con la salida mantendríamos constante esta corriente, ¿sí? Quiere decir que va a haber una variación igual de voltaje sobre ZL. ¿Sí? Ahora vean que tenemos dos circuitos. En uno está esta configuración, esta conexión. Y aquí tenemos otra, donde el voltaje entra por la entrada no inversora. ¿Sí? Y ahora la resistencia R se conecta a tierra. ¿Sí? Y el nodo entre R y ZL va conectada también a la entrada inversora. Bien, entonces sucede lo mismo que en el eje anterior. Si aquí tenemos un voltaje en la no inversora, la inversora pues va a intentar alcanzar el mismo valor. Entonces va a empezar a aplicar aquí corriente, 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 hasta que en este punto el voltaje es igual que al de BI. Entonces de igual forma tendríamos aquí BI hacia tierra, ¿sí? Pues la diferencia potencial seguiría siendo la misma, BI entre R. La diferencia que tenemos aquí, vean, que más que la conexión es el sentido de flujo de la corriente, ¿sí? Vean cómo en el primer ejemplo la corriente va de izquierda a derecha y en el segundo de derecha a izquierda. Esto va a ser un cambio, ya saben, ¿no? De magnitud positiva o negativa sobre la resistencia de carga, ¿sí? Bien, ahora nosotros sabemos que dentro de la configuración de los amplificadores operacionales, pues existen toda la serie de transistores, ¿no? Internos. En la etapa final o la etapa de salida, pues sabemos que hay acoplamientos en potencia, bueno, pequeña potencia, para la salida del OPAMP. Entonces, finalmente adentro, casi en la salida del OPAMP, se aplica este principio de aquí, ¿sí? Como el del transistor, ¿ok? Igual vamos a tener resistencia de entrada y resistencia de referencia, ¿no? Esta R de aquí es como si fuera la resistencia del emisor, ¿sí? Del transistor. Entonces, al final, pues la relación queda casi igual. Ahora, retomando que les mencioné de la ZL, ¿sí? Les mencioné esto de la ZL porque quiere decir que la entrada o el voltaje BI que tenemos aquí no va a ser únicamente corriente continua, puede ser también corriente alterna, ¿sí? Y como puede ser también corriente alterna, eh, pues va a poder adaptarse a esta fórmula. ¿Por qué? Porque internamente el operacional tiene la configuración para ser bidireccional, a diferencia de la que tengo aquí, que les comentaba que era unidireccional. En este caso el OPAMP sí nos da voltajes positivos y negativos. Entonces ahí sí podremos pues meter fuentes de CA, ¿no? De una corriente constante. Eso normalmente en dispositivos, por ejemplo, cuando se va a hacer medición de la impedancia de la piel, ¿sí? Podemos aplicar una corriente bastante pequeña, ya saben, para no estimular células sensitivas, todo esto. Y poder obtener un voltaje proporcional, ¿sí? Más preciso a aplicando pues una corriente constante. Es una opción, ¿no? Bueno, suena simple, es de hecho más complicado. Porque vamos a ver, ¿qué limitación ustedes creen que tenemos con este circuito? Empleando los OPAMP.
¿Cuál sería el mayor problema? Tal vez que la salida va a ser siempre dependiente de la alimentación del OPAM. Exacto. Ya habíamos dicho que, por ejemplo, en el anterior, si manteníamos un voltaje pequeño a la alimentación del circuito, ya no iba a alcanzar a cubrir la necesidad de la carga variable. Entonces, en este caso es lo mismo. Al menos acá con el transistor, pues si queremos le podemos poner 100 volts o 30 volts, lo que nosotros queramos. Pero en el caso de un amplificador operacional, recuerden que tenemos alimentaciones y por lo general sus alimentaciones son de más o menos 15 volts. Recordando, no sé, que el LM324 puede alimentarse hasta 32 volts, pero únicamente con voltaje positivo. Entonces, sí, si nosotros queremos controlar una corriente constante, por ejemplo, de 10 miliamperes, estoy exagerando, ¿no? 10 miliamperes, y nuestra resistencia es de, no sé, llega a ser de 10K, ¿sí? Al multiplicarse, la exigencia de esta ZL va a ser de 100 volts aproximadamente. Entonces, pues, ¿de dónde los va a sacar el OPAM, no? Sería muy difícil. Hay que agregar otro acoplamiento, pero eso lo vamos a ver luego. Mientras, pues vean, no, esa sí, como mencionaba su compañera, es una de las limitaciones. ¿Ok? Sin embargo, para ambas fuentes de corriente, ¿sí? O para cuando se diseñan fuentes de corriente constante, lo más práctico sería emplear siempre corrientes muy pequeñas, ¿sí? Empleando corrientes pequeñas, también nuestros voltajes de salida van a ser pequeños, fáciles de manipular, fáciles de visualizar. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo está bien? ¿O hay alguna duda? Creo que sí, profe, todo bien. ¿Sí? Bien. Bueno, acá viene pues ya la explicación del desarrollo y todo esto. Viene el diseño de otra fuente de corriente. Esta no le vamos a prestar ahorita mucha atención. Es igual un desarrollo muy largo. Pero para que, bueno, sí, les voy a pedir que como así lo revisen, ¿no? Me voy a saltar a la fuente importante. Esta configuración se llama fuente Howland. Este circuito que tenemos aquí, ¿sí? Y se llama circuito de Howland mejorado. Bien, es una fuente de corriente que, a diferencia de las anteriores, aquí la carga sí puede ser conectada a tierra. ¿Sí? Si recuerdan las otras, no se podía. Entonces se necesitaba un amplificador diferencial. Pero en este caso tenemos una ZL conectada a tierra. Aquí incluso podríamos medir el voltaje de salida directamente sobre su terminal de aquí, ¿no? De la, y acoplarse, no sé, a un seguidor de voltaje y ya pues, leer, ¿no? Con el ADC. Ahora, ya de forma práctica, las dos fórmulas más importantes para este circuito serían esta relación, que es R4A más R4B, que es la unión de estas dos resistencias, entre R3, ¿sí? Y tiene que ser igual a R2 entre R1.
para llegar a esta resolución de aquí abajo, donde tenemos R1 entre R2 entre R1 por 1 entre R4B por BI. Y así obtener lo que es la corriente constante. Lo que se sugiere, ¿sí? Lo que es sugerencia para que sea más práctico la solución de su circuito es que todas las resistencias sean iguales, desde R1 hasta R3. Y las R4, A y B, sean la mitad de las otras resistencias. Así pues sería más fácil mantener el equilibrio, ¿no? Pero bueno, ya depende de la necesidad, ¿no? De cada diseño o la corriente a la que ustedes quieran ajustar. Aquí dependemos ya sea del voltaje de entrada, ¿sí? O de la resistencia. Fíjense que si fueran iguales R1 y R2, se va este término y simplemente nos quedaría que la corriente I0 sería BI entre R4B. Entonces, simplemente variando estas resistencias, pues podríamos variar la corriente constante. Y si no queremos variar las resistencias, bueno, pues variamos el voltaje de entrada. Y ya variando ese voltaje de entrada, variaríamos la corriente sobre la carga. ¿Ok? Bien. Y esto, bueno, es lo que se emplearía para los sensores, ¿no? Como termistores, galgas, etcétera. Yo creo que sí nos da tiempo. Vamos a hacer un ejemplo con él. Esperen, creo que, ejemplo, si lo conecté bien. No, lo conecté al revés. Ok. No me imaginé que haría eso.
Bien, por aquí a la entrada, no sé, ponerle un voltajillo, y bueno, así fijo. Bien, te voy a hacer igual el ejemplo. Sería fuente de corriente constante. Adelante. Voy a poner este mismo valor. Vamos a llamarlo I0. ¿Sí? A los 100 mismos 100 microamperios, ¿ok? Bien, entonces, bueno, suponiendo que R1 y R2 van a ser iguales, ya solamente nos queda la R4B, ¿no? Recuerden que aquí podemos variar ya sea tanto voltaje como resistencia, ¿no? Para obtener la corriente que deseamos. Entonces, si van a ser, no sé, 0.0001, igual. No sé, voy a ajustar el voltaje y la resistencia la voy a dejar de 5000 ohms. Aprovechando que ya están de 10,000. ¿Sí? Bien, entonces nos dice que para esa corriente el voltaje tendría que ser de 0.5 volts. Entonces aquí ya nada más voy a corregir los valores. 5K. 5K. En la entrada 0.5. Y vamos a colocar un termistor como carnada, ¿no? Está 20K y su tierrita. Bien, nos da un voltaje de aproximadamente 2 volts, ¿no? En este caso 1.99. Entonces, para saber si tuvimos éxito con nuestro cálculo de la corriente, ¿sí?
Hay que ver, ahorita está a 25 grados centígrados y la resistencia a esa temperatura debe ser de 20 K. Entonces, suponiendo que nuestra corriente es correcta, 0.0001 o 100 micros por 20.000, nos dice que el voltaje tendría que ser de 2 volts. ¿Sí? Y vean, pues 9.9, ¿no? Casi los 2 volts. Quiere decir que nuestra fuente de corriente constante pues está funcionando. Y aquí, pues mientras variamos la temperatura, vamos a tener variación del voltaje. Y de hecho este voltaje ya puede leerse directamente sobre el AD, por ejemplo, de un microcontrolador. ¿Por qué? Porque también dentro, a la entrada del microcontrolador, tenemos una alta impedancia. Entonces, pues puede trabajar sin ningún problema. ¿Okay? Total, aquí ya la corriente está aplicando la corriente necesaria para que obtener un voltaje fijo en este nodo. ¿Sí? También, bueno, ya podemos comprobar algunas otras características, ¿no? Si es esta corriente constante, pues la puedo elevar al cuadrado y ya tendría la potencia. En ese momento, la potencia es de 0.2, 0.2 miliwatts, ¿sí? Prácticamente una potencia despreciable para este termistor. Entonces les digo, esta es una forma también de poder realizar un circuito en vez de utilizar también el puente de Winston. Y no es que uno sea mejor que el otro, simplemente el método cambia, ¿no? Según la necesidad. De hecho, la fuente de corriente constante, pues sí se utiliza para muchos sensores que trabajan con bajas corrientes. Bien. Entonces podemos seguir aumentando. ¿Sí? Y bueno, va a haber un límite, ¿no? 50 grados y ya nos da 0.7 y así sucesivamente, ¿no? En que el voltaje se va haciendo muy chiquito. ¿Ok? 100 grados, ¿no? Y de igual forma, bueno, si vamos a bajar la temperatura, la resistencia se vuelve muy grande. ¿Sí? Y ahora nos da 3.86, ¿sí? Voltios. 0 grados, pues vemos que tenemos 6.75. Entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta, estos voltajes, pues son óptimos todavía para poder desarrollar pues un sensor de temperatura, ¿sí? Manteniendo la estabilidad deseada. Aquí no nos tenemos que preocupar a lo mejor por otras variables como los cambios de temperatura o no sé, cambios por las resistencias, porque finalmente quien está haciendo la función de aplicar siempre la corriente constante es el LM324, bueno, el amplificador. Recuerden que vimos dentro de los datasheets de los amplificadores que ya tienen internamente limitadores de corriente y que se ajustan dependiendo de la temperatura. Entonces, bueno, esa es una ventaja que nos da también poder utilizar este método. Ahora, como se los llegué a mencionar, esta fuente, ¿sí? También trabaja para corriente alterna.
Por ejemplo, si en vez de poner el termistor o la galga, un sensor, voy a quitar por un momento. Podría utilizar capacitor variable igual, pero bueno, lo voy a poner así nada más. Sí. Puedo poner lo que ya es una impedancia, un capacitor, una bobina. Y a la entrada, pues podemos cambiar esto a una señal tipo senoidal, ¿no? Por ejemplo, a una frecuencia, no sé, 100 Hz. 100 Hz, una amplitud unitaria, y nada más. Bueno, aquí ya no nos va a servir la punta de prueba. De hecho, esta simulación con reactancias habría sido mejor manejarla en multisim. Luego Proteus no me entiende lo que quiero hacer cuando uso reactancias. Aquí podemos ver que en el voltaje de entrada, ¿sí?, está la senoidal con valor unitario, ¿sí?, y abajo en la línea verde de hecho puede que haya hasta un poco de cambio de fase. ¿Sí? Va a mantener pues una corriente constante. De hecho, bien veo, si me lo permite, el amperímetro. De hecho, ya le estoy pidiendo mucho. Lo voy a poner en escala de mili. Y okay, nos dice que son 14.14 miliamperes, ¿ok? Recuerden que este valor pues es RMS. Aquí a la entrada pues estoy aplicando un voltaje de 1 volt pico, ¿sí? Entonces si yo tengo 1 volt pico, pues sería al final 1 entre la raíz de 2
y nos da 0.707 volts RMS. Ahora, si ese es el voltaje RMS, ¿sí? Y lo aplico voltaje entre los 5000 ohms, que son la resistencia RB, R4B, vean, un TD 0.0014 miliamperes. Sería 0.14 milis o lo mismo que 141 microamperes. Yo creo que podemos cambiarlo aquí. Microamperes. Está. 141 microamperes RMS. ¿Sí? Vean cómo mantiene la corriente constante a pesar de estos cambios. Ahora, aunque yo modifique, no sé, el capacitor, en vez de 100 nanos, no sé, que sean de 100 microfaradios. ¿Sí? Mantiene la misma corriente, pero el voltaje, bueno, el voltaje ya se vio afectado. Híjole, el voltaje ahora sí que quedó en el rango de los más o menos 5 milivolts pico a pico. De hecho, también tenemos un cambio de fase, ¿sí? Y la onda alterna va cambiando, pero la corriente sigue siendo constante. Y entonces este es el método que de hecho se aplica igual para sensores o para algunos dispositivos, donde requerimos saber los cambios de impedancia, ¿no? Constantes. O de alguna forma mejorada se emplea para algunos seleccionadores donde se requiere que sea una corriente constante para evitar accidentes hacia el paciente. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Creo que no, profe. ¿No? Bien. Entonces, la única diferencia, voy a recordar, es que esta fuente Homeland, o incluso la fuente anterior, las primeras que vienen en el apartado, es que son las más comunes, y la Homeland, la ventaja que tienen sobre el primer diseño que vimos es que estas pueden cambiar de magnitud, ¿sí? Pueden controlar corrientes de señales alternas. Son bidireccionales. Y la que vimos en la simulación de multisim es únicamente en una sola dirección, o solo pulsos positivos. Bien. Pues yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. ¿Sí? Ya continuamos la siguiente sesión. ¿Sí? Si no tienen alguna duda,